Reconocida como una de las bandas más prolíferas de los años 90 en Japón, Judy and Mary marcó una época para todos aquellos amantes del rock, pop y punk. No obstante, dicha fama no duraría demasiado, ya que la banda sufriría de una disolución tempranera. ¿Cuál fue el motivo detrás que provocó a la banda disolverse? Te invito a que te quedes a ver el video y disfrutes de ver la historia, el legado y otros detalles de esta gran banda, así como los pormenores que desencadenaron a su final como la gran banda que fueron. En junio de 1991, Honda, quien en ese entonces era bajista de la agrupación Jackson Joker, banda japonesa de heavy metal, conocería a la entonces estudiante de tercer año de universidad Isoya Yuki, tras haber participado con ella en la grabación del rodaje de la película Itsuka-gira Tsurugi. Sin embargo, no fue hasta febrero de 1992, en una fiesta con el personal de la película, en la que la misma Yuki le pediría a Honda el formar una banda. Para ese entonces, Honda ya había recibido una demo de la propia Yuki y sabía del potencial que ella tenía como vocalista. Así, Honda tomaría la decisión de abandonar a su banda Jackson Joker y en conjunto con Yuki reclutarían a Igarashi Kota como baterista y a Taiji Fujimoto como guitarrista para formar la banda Judy and Mary. El nombre Judy and Mary sería elegido por la banda debido a que este hacía referencia a las dos personalidades en conflicto encarnadas por el ser humano. Por una parte estaba Judy, quien expresaba el lado alegre y optimista, mientras que Mary representaba la parte retorcida y negativa, siendo este concepto aplicado por la propia Yuki para interpretar las distintas canciones de la agrupación, ya que algunas de ellas suelen ser canciones alocadas, mientras que otras tienen un matiz más propias de una balada y suelen ser más alegres. En abril de 1992 lanzarían su primer mini álbum, Be Ambitious, bajo el sello indie Chainsaw Records. Un dato interesante es que para este inicio la banda había adoptado nombres artísticos, Yuki como Sara, Kota como Ralph, Honda como Tweedledum y Taiji como Alf. Tan solo un mes después, en mayo, la banda emprendería una gira por Japón iniciado desde la región de Kanto. Así, la banda pronto obtendría un pequeño número de seguidores y buenas críticas debido a su música altamente enérgica y a sus espectáculos maníacos. Para febrero de 1993, a la banda se le presentó un importante contrato discográfico con el subsello Epic Records de Sony Music Entertainment. Paralelamente, Judy and Mary perdería a su guitarrista Fujimoto Tai, quien había optado por dejar la banda y unirse a Dirty Trash Road. Poco después de su partida, Asanuma Takuya sería sumado a la banda como el nuevo guitarrista. A partir de este punto, Isoya Yuki y Asanuma Takuya usarían sus nombres reales Yuki y Takuya como sus nombres artísticos, mientras que Honda e Igarashi se presentarían usando su nombre completo. La canción de su mayor debut fue el single Power of Love. En 1994 se lanzaría su primer álbum de larga duración, que llevaría por nombre Jammed. Este álbum contenía pistas de los dos primeros sencillos que había lanzado la banda y canciones de su época indie. Cabe mencionar que todas las canciones fueron reeditadas con sus arreglos respectivos. Judy and Mary pronto empezaría a cosechar éxitos y a alcanzar buenos puestos dentro de la lista del ranking Oricon, gracias a canciones como Hello, Orange Sunshine y Cheese Pizza, que lograrían colarse entre los puestos 22 y 15 respectivamente. Sin embargo, esto fue solo el inicio, ya que canciones como Overdrive y Doki Doki lograrían cosechar mejores resultados con los puestos 4 y 8. Para 1995, la banda realizaría su tercer álbum, Miracle Diving. Dicho álbum alcanzaría el segundo puesto en la lista Oricon y vendería un poco menos de 1 millón de copias. Además, con ello, otro tour se llevaría a cabo en 1996, Miracle Night Diving Tour 1996. Hasta este punto, la banda había logrado un éxito notorio en el mercado, pero lo que vendría sería algo que ni ellos mismos esperaban. Sí,
llegaría el gran hit que haría trascender a la banda a través de la historia. Sobakazu se lanzó como el noveno single y sería usado como el primer tema de apertura del anime Rurouni Kenshin. Esta canción rápidamente llegaría al puesto número 1 en la lista semanal del Oricon y tras un par de semanas vendería más de 1 millón de copias. Los siguientes singles no estarían cerca de las marcas logradas por el single Sobakazu. Sin embargo, su cuarto álbum The Power Source tendría tan buena acogida como para lograr ventas de hasta más de 2 millones de copias y número 1 en Oricon durante 2 semanas. En diciembre de 1996 se presentaría por primera vez en un Kohaku Utagassen gracias a su canción Sobakazu. En 1997 lanzarían otro éxito con Lover Soul. No obstante, este año también tendría un contratiempo, ya que Yuki tuvo que someterse a una cirugía de garganta, lo que llevaría a la banda a un parón de unos meses hasta su recuperación. Así, sería hasta 1998 en donde lanzarían otro álbum bajo el nombre de Pop Life, que alcanzaría más de 1 millón de copias. A su vez, harían una gira nacional en el que llegarían por primera vez al Tokyo Dome. Asimismo, este año participaría por segunda vez en el Kohaku. Para el año 1999, las actividades cesarían un poco y lo único sobresaliente sería el lanzamiento de su primer álbum en vivo junto a 2 videos más en vivo. Cabe mencionar que en este entonces cada uno estaba enfocado en sus proyectos personales. Además, se rumoreaba que para esta época ya existía cierta tensión entre algunos de los integrantes. Después de una pausa aproximadamente de 1 año, reanudarían sus actividades a inicios del 2000 con el lanzamiento de un nuevo sencillo y su primer best álbum Fresh, que vendería más de 2 millones de copias. Sin embargo, el retorno a la cúspide musical que Judy and Mary ocupaba aún dentro de la industria no sería del todo bueno, ya que para ese entonces se rumoreaba que la situación dentro de la banda era insostenible debido a diferencias entre los miembros y sumado a ellos el mismo Honda, quien había dado inicio con Yuki en la formación de la banda, anunciaba sus deseos por abandonar Judy and Mary. Así, el 9 de enero de 2001 se anunciaría la disolución mediante una página completa en la edición matutina de un periódico nacional. Ese mismo mes se lanzaría su último sencillo original, Rookie Pool, y en febrero su último álbum titulado World, además de su última gira nacional, World Tour, que iniciaría en Sep Sapporo y que acabaría con una presentación de 2 días en el Tokyo Dome el 7 y 8 de marzo. Esto sería el inicio del adiós de la banda, una despedida repentina que muchos no imaginaron en su momento, ya que Judy and Mary pasaba por sus mejores épocas cuando se tomó dicha decisión. ¿Cuál fue el detonante para que Judy and Mary llegara a la pronta disolución? Aquí analizamos un poco más el detalle de la separación. Primero, hay que aclarar que si bien Honda iba a abandonar a la banda, Judy and Mary podría haber continuado aún sin él. Sin embargo, dicha decisión de seguir o no recayó sobre las manos de la propia Yuki, quien para ese entonces consideraba que bajo ningún concepto cabía la posibilidad de seguir sin Honda, y que lo mejor para ese entonces era darle un final a Judy and Mary. Ahora bien, tras el anuncio de dicha separación, resulta que Yuki dejó entrever en ciertas entrevistas que la principal razón de haber culminado las actividades como Judy and Mary fue el deterioro que la banda sufrió a lo largo de los años de actividad. Y es que hay que entender que desde sus inicios, como lo mencionó en aquel momento la propia Yuki, Judy and Mary no se había formado gracias a un lazo estrecho o de amistad entre sus miembros, sino como un proyecto estrictamente profesional. De esta forma, queda claro que debido a la poca unión que existía entre los miembros, sumada a la decisión de Honda por abandonar Judy and Mary, Yuki no tuvo mayor remedio que optar por la disolución de la banda, y es que para ella, el Judy and Mary que visualizaba solo podía seguir existiendo y siendo exitoso con los 4 integrantes. Además, para Yuki no existía mejor momento que ese para dar finalizado las actividades de la banda, y es que creía que si Judy and Mary debía acabar, este tenía que hacerlo en el momento que aún conservaban el éxito intacto en cada canción y álbum que habían sacado hasta la fecha. Sin duda, si de algo podemos estar seguros, es que no se equivocó, pues si bien miles de fans quedaron tristes ante la disolución de la banda, el legado que dejó Judy and Mary es imborrable, algo que se ha podido reflejar a lo largo de los años en Japón, puesto que aún a la fecha la música de Judy and Mary sigue sonando e incluso llegando a formar parte de la vida de las nuevas generaciones en Japón. ¿Y tú, después de todo lo mencionado y de haber visto las imágenes,
¿Consideras que Judy and Mary pudo habernos dado más años de buena música de haberse dado su continuidad, aún con la salida del propio Honda? Deja tu opinión y también comenta con la canción que más te ha gustado de esta sensacional banda. Hasta la próxima.